Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de una patología rara, pero muy grave, ¿no? O sea, rara porque, como vamos a ver cuando estemos hablando de ello, el mayor porcentaje de estos cuadros a veces son diagnósticos de autopsia, ¿no? Que no es lo correcto, porque en otros lados no existen las muertes, no, o sea, existen las muertes que no permiten que un paciente muera en estudio, o sea, si no tiene diagnóstico, pues hay que hacer examen. Lamentablemente en nuestro medio muchas veces ponemos cualquier diagnóstico para evitar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, ¿qué son los tumores o el cáncer de las vías biliares? En realidad son tumores malignos, muy raros, eh, pero que deben ser conocidos porque van a condicionar una patología en la que muchas veces las clínicas o sintomatología que tienen los pacientes es como si hubiera una estrechez benigna. O sea, vienen a obstruir la vía biliar y a veces nosotros mismos creemos que es un estrechez por cálculo, que es por un parásito y dejamos que esto pase el tiempo con desenlaces fatales, ¿no? Es muy cierto que a veces, como les decía, a veces la primera vez que se reconoce estos cuadros, lamentablemente es en autopsia. En la literatura mundial no hay tantos casos tampoco, o sea, no estamos lejos, pero ellos sí tienen porque ellos hacen estudios y obviamente vamos a ver que están por encima de 60 años la, la mayor incidencia y obviamente tiene que ver con que esos países tienen mayor expectativa de vida. Por suerte, nosotros ya hemos mejorado. Antes nuestra expectativa de vida no pasaba a los 47, 50 años y ahora estamos por más de los 60 años. Entonces, van a aparecer algún tipo de patología de esta, por lo tanto, debemos tener en consideración, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, vean ustedes, ¿qué va a significar? Ya no es un cáncer iniciado en vesícula biliar o hígado. Debe ser un tumor o cáncer que se inicie dentro de lo que significa la vía biliar. Vean ustedes, aquí está prácticamente en la confluencia de ambos hepáticos. Anatomopatológicamente, vamos a ver que así son la mayoría, son tipo linitis plástica, escirrosos. Recuerden la imagen que en algún momento hablábamos cuando hablábamos del cáncer de estómago. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, miren ustedes, prácticamente obstruida toda la vía biliar. Por lo tanto, este paciente ya vamos a ver que se va a comportar como si fuera un ampuloma, como si fuera una coledocolitiasis. Entonces, eso es lo que llama la atención. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un tumor que se ha iniciado, o sea, es primario de la vía biliar y cuesta obviamente hacer diagnóstico. Lamentablemente cuando ya hacemos diagnóstico, peor si no tenemos muchos medios y empezamos a dar tratamiento solamente sintomático. Yo les he pedido a ustedes que si tenemos limitantes, no podemos también limitar nuestra mente, ¿no? Limitante me refiero tecnológica. Entonces, cuando ustedes duden, preferible consulten, hablen con otro colega de mayor experiencia, deriven ese paciente, pero no se queden con un paciente que puede estar perdiendo tiempo precioso. Este es otro dato tremendamente importante. En la mayoría de los tumores, la idea está que la cirugía sea pues la opción quirúrgica. Lamentablemente en estos tipos de tumores, la cirugía apenas hace tratamiento curativo en menos del 10% de los casos. Entonces, porque va a depender mucho, como decíamos, de cuándo hiciste el diagnóstico. Por eso estamos diciendo que acá operamos muy poco de estos pacientes. Prácticamente, ya les decía, la idea de este tema, de darle este tema, es que cabalmente tomemos en cuenta que no solamente son patologías tipo Ascari, obstrucción, digamos, una benigna, como habíamos dicho el otro día, complicaciones de la colecistectomía, ¿se acuerdan de la lesión de la vía biliar? Y decíamos estenosis por electrocauterio. Eso viene a ser todavía una patología benigna. Entonces, a veces nosotros seguimos creyendo en cosas benignas y no nos enfocamos en la posibilidad. Hay preguntas claves que uno hace, por decir, a un paciente, a ver, ¿no? Un paciente de 70 años que venga y que tenga proctorragia, pues yo no debo pensar
que ese paciente esté sangrando de la parte baja porque tenga hemorroides. Yo no debo pensar eso. Lo que yo debo pensar es que lo más probable es que ese señor o ese paciente, hombre o mujer, esté con un cáncer, porque eso es por la edad. Entonces, a eso es lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que mirar al paciente en todos sus aspectos. Obviamente, si viene sangrando un jovencito de 20 años, pues lo más probable es que voy a pensar que sea una fisura, ¿no? Entonces, en caso de que haya ictericia, ¿no? Con tipo colangitis, ¿no? Obviamente yo, dependiendo de la edad, si es una persona mayor, rápidamente debo pensar que sea un cáncer, pues. O sea, a eso es lo que nos estamos diciendo. No empecemos a creer que un paciente que a esa edad esté pensando puede ser una hepatitis. No, estamos perdiendo tiempo. Hay que razonar y reaccionar rápido, ¿no? O sea, con violencia, ¿no? Entonces, porque este porcentaje de sobrevida gracias a la cirugía se debe fundamentalmente al tiempo de evolución y a la ubicación anatómica, ¿no? Por la posibilidad de la resecabilidad, ¿no? La resección total del tumor es posible apenas en un 25 a 30%, porque, a ver, si estuviera en la parte bien baja, ¿no? Del colédoco, cerca de, digamos, de la ampolla, imagínense, ahí tenemos que hacer una Whipple, ¿no? Una cirugía, ¿se acuerda cuando hablábamos de los ampulomas? Es una cirugía grande, ¿no? Una cirugía que no la hace cualquiera. Si el tumor estuviera bien en la confluencia, prácticamente tenés que hacer una hepatectomía, o sea, eso es lo que significa que a veces no nos da tiempo y la posibilidad de resección total es muy vaga, ¿no? Apenas estamos viendo un 25-30% que pueden tener esa posibilidad. Hay diferentes tipos, ¿no? Aquí estamos viendo, vean, un tipo 1 que está iniciando. En el tipo 1B hay ya infiltración, ¿no? Y en el tipo T2 prácticamente ha obstruido, y peor en el T3, obstruye completamente la luz de la vía biliar. No es un tumor de páncreas, no es un tumor de hígado, de vesícula, es un tumor propiamente de los conductos biliares. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Al igual que el carcinoma de vesícula biliar, hay una pronunciada preferencia por encima de los 50, 60 años. En este caso está por encima de los 60 a 70 años. O sea, vea ustedes, son personas mayores. Por eso les decía, a mí una persona que venga con ictericia, que venga con un poco y de esa edad, yo ya me debe obligar, forzar a pensar que estamos ante una posibilidad de un neo de esa. Muchas veces no sería exquisito que uno diga directamente que es un tumor de la vía biliar, pero por el hecho de que pensemos que está con un cáncer e investiguemos rápidamente, ya sea de un ampuloma, un cáncer de páncreas, ¿no? Ya estamos adelantando mucho. O sea, lo que estoy diciendo es que no debemos divagar, no tenemos que pensar que este cuadro es una hepatitis, un calculito, otra cosa, o anemia hemolítica. No, no, momento. Por la edad del paciente debemos apresurar, ¿no? Pero hay una salvedad en esto. Lo de la edad es casi común o un poquito de mayor edad, digamos, en este caso que la vesícula. Pero aquí hay una inversión en cuanto al sexo, ¿no? Decíamos que el cáncer de vesícula biliar es más frecuente en mujeres porque evidentemente hay mayor incidencia de mujeres con cáncer, con litiasis vesicular, o sea, es cuestión de lógica, ¿no? Pero en este caso, en cambio, hay mayor frecuencia de los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay 9 mujeres por 12 hombres, o sea, los hombres tendríamos mayor eh, incidencia de este tipo de tumores de la vía biliar. Macroscópicamente estos tumores se presentan de dos formas, ¿no? Primero, puede ser un tumor papilomatoso o nodular, que va a ocluir obviamente la luz. Y cuando uno hace una cirugía, y si es abierta, se palpa como un nódulo, ¿no? Y el segundo es el que les mostraba la imagen al inicio, es como un tumor cirroso infiltrante, que se hace una linitis plástica, o sea, es como la bota. ¿Se acuerdan? Había una imagen de una bota que teníamos en tumores de estómago, ¿no? De estómago. Entonces, estos en realidad van tomando primero las paredes y luego recién, en forma tardía, van a provocar la obstrucción. El que provoca obstrucción más rápido es el tumor papilomatoso nodular, porque como dice su nombre, está creciendo dentro de la luz, ¿no? Entonces, eso es en cambio, este otro, el cirroso, este crece en el mismo sitio. En cambio, el cirroso le tira para lo largo, ¿no? O sea, pero al final ambos son
de muy mal pronóstico. Histopatológicamente son, las más de las veces, lo más frecuente es un adenocarcinoma. La clínica. Decía yo que estos pacientes, al venir con cuadros obstructivos del conducto biliar, por lo tanto, al tener una obstrucción, nosotros de lógica va a haber ictericia, ¿no? Y entonces ya hemos dicho que las ictericias, nosotros deberíamos pensar que hay ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Yo lo que les estoy diciendo, por la edad de los pacientes, ¿no? Ictericia, yo debo pensar inmediatamente en que la patología probablemente sea un neo, ¿no? Y obviamente va a ser obstructiva, o sea, va a ser poshepática. Entonces, aquí, por ejemplo, si le pidiéramos laboratorio y le pedimos una bilirrubina, va a estar aumentada la bilirrubina y va a estar expensa de qué? De la directa o conjugada, porque no está en el problema en la formación ni en el metabolismo, está en el problema de la excreción, ¿no? Estos pacientes se quejan también de dolor abdominal, van a tener fiebre y ahí lo que se llama el comezón o prurito, ¿no? Mejor conocido prurito de la piel. Entonces, si ustedes miran, prácticamente estos pacientes rápidamente van a la triada de Charcot, ¿no? Fiebre, ictericia y dolor, ¿no? Entonces, esto es una emergencia quirúrgica, por lo tanto, hay que buscar cómo solucionar y por eso es lo que estamos diciendo que tiene una mortalidad muy alta, porque lamentablemente, como no es como la colangitis normal, que es un calculito y lo saca el cálculo y soluciona, sino que aquí hay un problema de estenosis de la vía biliar, entonces hay que apurarse. Aquí están viendo, vean ustedes, un cáncer extrínseco que va a fijar, está comprimiendo hacia afuera. Este es el cirroso, ¿no? Un cáncer, o sea, aquí estamos viendo diferentes tipos de obstrucción, ¿no? El cirroso, y aquí estamos viendo los cálculos, vean ustedes cómo los cálculos pueden provocar la misma clínica. Pero esto se va a dar en gente joven, normalmente por encima, qué sé yo, 40, 45 años. No digo, en medicina no hay nada escrito, o sea, nada definitivo. Puede ser que haya un cálculo en una mayor, sí, pero puede ser el menor porcentaje. Puede haber que haya cáncer en un joven, también puede ser posible, pero nosotros tenemos que ir a pensar rápido. Cuando hacemos diagnóstico diferencial ya nos daremos cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí estamos viendo también otra causa de ictericia, una estenosis, por ejemplo. Entonces, ya les decía, una estenosis va a provocar la misma sintomatología que los tumores extrínsecos, intrínsecos o un cálculo. Todos van a cursar con ictericia, pero ya les vuelvo a repetir, lo importante es que aquí tenemos que ayudarnos un poco con la clínica y con la filiación, con la edad del paciente, ¿no? Por lo tanto, la historia clínica nos ayuda. Entonces, yo tengo que buscar métodos rápidos para hacer el diagnóstico, ¿no? El examen físico para identificar signos de alguna enfermedad, tales como nódulos. ¿Ves? Yo ya tengo que ir buscando nódulos axilares, en las cervicales, en las luminales. Debo ir buscando, ¿no? Además que el antecedente del paciente también, puede haber historia familiar de este tipo de tumores. También se toman datos sobre los hábitos en relación, por ejemplo, si ha sido muy fumador, tomador, si ha sido qué tipo de trabajo. Entonces, eso tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Y fundamentalmente, ya les decía, viene la edad, ¿no? El próximo paso inmediato viene a ser la ecografía, porque la ecografía, ¿qué nos va a determinar? Decíamos que si yo veo un problema obstructivo, o sea, la ecografía habíamos hablado de algunas cosas puntuales, ¿no? Que nos tiene que ver la ecotextura del hígado, nos tiene que ver la vesícula, todos sus aspectos, nos tiene que ver el colédoco en cuanto a su diámetro, nos tiene que ver el páncreas, vasos, riñones, ¿no? O sea, una buena ecografía. Entonces, si yo tengo un paciente con ictericia y está con dolor, entonces la ecografía lo más importante es que tiene que ir a mirar toda la textura del hígado y seguramente ahí no va a encontrar nada. Lo que va a encontrar seguramente la ecografía va a ser una dilatación del colédoco mayor a 7 milímetros. Puede ser, puede ir a ver si hay o no hay cálculos. Si no hay cálculos y nos dice está dilatado el colédoco o los intrahepáticos están dilatados, entonces ya nos estás alertando, ¿ve? Entonces la tomografía siempre es el paso inicial. Tenemos que pensar. Aquí, por ejemplo, obviamente cuando uno no tiene mucha experiencia, de repente no puede entender muy bien, pero aquí están viendo ustedes magnificado, obviamente, el diámetro del colédoco. Hemos dicho que el colédoco mide apenas 7 milímetros, aquí sería la longitud, pero este es el diámetro, y dentro del colédoco, vean ustedes, apenas hay un poco de bili. Todo esto viene a ser cáncer, ¿no? Es un
tumor cirroso del colédoco, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente estaba histérico, está con un colédoco dilatado y mucho más va a estar dilatado por encima de la obstrucción. Luego de la tomografía, obviamente el método que no podemos dejar es la tomografía axial computarizada, una tomografía que, dependiendo de cómo está su creatinina, su clearance, entonces tendríamos que pedir con contraste, y si está alterado su clearance, pues le pediríamos sin contraste, y nos va a mostrar las mismas cosas. Además que esto nos va a permitir hacer una estadificación, o sea, ver, recuerden, cuando hablábamos de los tumores siempre tenemos que hablar del TNM, o sea, cómo está el tumor in situ, si hay nódulos a distancia y si hay metástasis, ¿no? TNM, tumor, nódulo, metástasis. Otro método, tenemos la resonancia magnética, imágenes por resonancia magnética, que nos permite utilizar ondas de radio y con la computadora para crear fotografía, entonces también es muy importante. Una vez que hemos determinado que hay una posibilidad de obstrucción, lo que estamos forzados a pedir es la RCP, ¿no? La RCP es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que ya la hemos visto, vamos a ver algunas imágenes. Aquí esta es una RCP, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Están viendo ustedes que se le ha inyectado contraste, un colédoco en la parte distal normal, no mide más de 4 o 5 milímetros, pero miren en la parte media, es prácticamente como si hubiera una ausencia, como si hubiera un salto, algo está pasando. Pero uno mira con detalle y apenas hay un desfiladero, miren, está pasando un poquito el contraste, porque el contraste lo hemos metido de abajo, ¿no? Entonces viene hasta acá y de aquí por un desfiladero pasa y luego ya contrasta todo lo que es la parte hepática, o sea, el hígado está acá. Entonces, y aquí lo estamos viendo más dilatado la parte superior de la inferior. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en esta zona hay un tumor, ¿no? Un tumor que no está permitiendo el ascenso del contraste. Aquí estamos viendo otra imagen, vean ustedes un colédoco absolutamente normal en la parte distal, o sea, la parte baja, y luego aquí está pasando el contraste por un ladito, y todo esto de acá que están viendo viene a ser el tumor. O sea, lo que uno intenta, el contraste, lo que queremos que el contraste que la redundancia, ¿no? El contraste sea radiopaco, o sea, se contraste, ¿no? Eso es lo que buscamos, que sea identificado. Pero como aquí hay un tumor, el contraste va a pasar contorneándolo. Entonces, todo lo que no se ha podido contrastar viene a ser el tumor, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo. Y este tumor es mucho más alto que este otro. Miren ustedes, este estaba, por lo menos aquí tenemos unos 2 centímetros de hepático común. En este otro prácticamente no tenemos nada, o sea, está tomando prácticamente parte de la confluencia. A eso es lo que nos referíamos, que el pronóstico va a depender del lugar de la evolución del tumor, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí nosotros, como cuando hablábamos de lesión de la vía biliar, aquí hubiera un stop, ¿no? O sea, no pasara el contraste más que hasta acá, porque lamentablemente ya lo obstruyó completamente. Entonces la RCP no nos sirve. Lo que nos va a quedar es hacer lo que se llama la PTCD, punción transcutánea. O sea, ya hacemos, no es a ciega, se hace con ecografía o tomografía, se localiza, perdón el término, estos conductos, y una vez localizados los conductos se hace la punción con aguja fina desde el exterior, obviamente, desde la piel, pasamos todo, canalizamos, se aspira un poco para ver que hay bilis y ahí se mete contraste, ¿no? Y entonces eso es lo que viene a ser la PTCD, que viene a ser una colangiografía transhepática percutánea, ¿no? Entonces cuando le pone D, uno es porque es dirigida, ¿no? Entonces PTCD, una colangiografía transhepática dirigida, ¿no? Y esto se utiliza, puede ser con tomografía, con ecografía, y se canaliza el conducto, se aspira un poco y se mete el contraste. Esto, bueno, no nos va a dar mucho, nos puede servir un poco como tratamiento paliativo porque podemos drenar. Aquí estamos viendo, esto es lo que es una PTCD, como ven aquí su nombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Al haber una obstrucción completa en el colédoco y no poder hacer la RCP, entonces lo que se hace es con una ecografía o tomógrafo, es una pequeña cirugía, esto con todas las medidas de asepsia, pero no necesita anestesia general, porque es como una inyección, o sea, con una agujita fina, ¿no? Entonces se atraviesa la piel,
tejido celular subcutáneo, se ingresa al hígado y se canaliza los intrahepáticos. Una vez que has canalizado los intrahepáticos, entonces en este caso se está utilizando una guía y se está atravesando, vean ustedes, lo han atravesado el tumor. ¿Para qué? Para que luego por esta guía se va empujando un stent que va a atravesar esto. Esto viene a ser diagnóstico y también puede ser terapéutico, ¿no? Aquí están viendo, aquí se ha hecho eso, aquí se está haciendo, se ha colocado la guía ha venido acá, está traspasando la parte baja y aquí se va a colocar un stent, ¿no? Esto es una PTCD, ¿no? Una punción transcutánea. Ahora, para confirmar el tipo, obviamente deberíamos hacer biopsia, ¿no? Es muy difícil a veces acceder a esto, pero la mayoría de las veces se le hace por punción por aguja, por aspiración con aguja fina, ¿no? Eso ha evolucionado muchísimo. Les cuento que antes teníamos mucho temor porque nosotros cirujanos no hacíamos esto y se lo empujábamos, o sea, no se lo empujábamos, perdón el término, le decíamos que hagan los ecografistas. Y los ecografistas eran clínicos, porque los ecografistas o tomografistas son médicos que hacen estudios por imágenes, pero ellos no son cirujanos, ¿no? Cada uno. Y entonces ellos se sentían un poco cohibidos, con miedo, porque aparte que eran pacientes muy graves. Por lo tanto, actualmente, estos procedimientos los hacen los cirujanos que han hecho un estudio postgradual. O sea, nosotros ya tenemos colegas que fueron nuestros residentes en la parte de cirugía, estaban muy jóvenes, con mucha fuerza, y ellos todavía tuvieron tiempo para salir afuera unos 2 años más, y ahí están, ¿no? Ellos están haciendo todo este tipo de procedimientos que viene a ser una revolución. Todo el mundo al final va aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero aparte de confirmar esto, tenemos que ver cómo está la función hepática. Entonces se le pide fosfatasa alcalina, transaminasa, bilirrubina, porque estos pacientes pronto van a hacer insuficiencia hepática a consecuencia de la obstrucción. ¿Qué factores hay de riesgo en estos pacientes, ¿no? Los factores de riesgo comprenden algunas de las siguientes enfermedades, por ejemplo, que rápidamente nos puede llevar a una colangitis esclerosante primaria. O sea, todos los pacientes que tengan estos factores de riesgo nos pueden llevar al cáncer de la vía biliar. Por ejemplo, los que tengan colangitis esclerosante, la colitis ulcerativa crónica, quistes de colédoco, infección parasitaria. Vean, ¿se recuerdan ustedes? Alguien me preguntó qué pasaría, por ejemplo, si se queda un resto de parásito. Se ha visto que estos parásitos, especialmente en la China, a veces pueden degenerar o forman cálculo o pueden alterar la mucosa de la vía biliar y pueden degenerar después en lo que vendría a ser un adenocarcinoma de los conductos hepáticos. Obviamente habíamos dicho que hay etapas, ¿no? O sea, queremos decir que hay etapas, porque una vez diagnosticado el cáncer de la vía biliar, hay algunos otros estudios que se deben hacer, ¿no? Entonces, y evidentemente lo que se hace para ver si ese 10% que es curable, de ese 25% que es resecable, ¿cuál de ellos van a entrar a la cirugía? Claro, yo también les he dicho, si me preguntan a mí, para mí todos van a ser irresecables porque yo no soy experto en esto. En todo caso, lo que yo tengo que hacer como cirujano es hacer el diagnóstico y derivar a cirujanos que estén dedicados a este tipo de patología. Entonces, ellos son los que van a ver qué posibilidad existe. Pero yo mínimamente no voy a hacer esperarlo al paciente, entonces yo lo voy a mandar con diagnóstico y estadificado, ¿no? Estadificado significa saber si tiene tumores, si tiene nódulos y demás cosas. Entonces, por ejemplo, en las etapas, si está el tumor localizado, el cáncer solamente se encuentra en el área donde se originó, puede ser extraído con una cirugía y podría ser curado. O sea, hemos hablado de 25-30% que son resecables y de eso un 10%. Ahí están, pues. Ese tipo de pacientes debemos luchar, tenemos que jugarnos por esos pacientes y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Ahora, hay tumores que son irresecables, por lo tanto, cuando el tumor es irresecable, lo único que nos queda, una vez, vuelvo a repetir, no debe decir eso de irresecable una persona que no tiene mucha experiencia, tiene que decirlo alguien que tiene experiencia en este tipo de tumores, ¿no? Lo que queda es hacer tratamientos paliativos y la mayoría de los tratamientos paliativos significa la inserción de catéteres transcutáneos, así como dijimos la PTCD. Por esa misma vía se coloca catéteres para drenar la bilis hacia el exterior. Eso que permite que el paciente no tenga mucha ictericia nada más, pero no lo está curando, ¿no? O sea, la bilis se sale hacia afuera, obviamente va a tener desbalance electrolítico, pero por lo menos ya no tiene fiebre y no tiene también
la urticaria, la picazón, ¿no? Ahora, cuando es recurrente significa que hicimos un tratamiento, se le hizo tratamiento, no sacaste todo, porque hemos dicho que a veces no se puede sacar todo el tumor y va a recidivar, o sea, eso es lo que significa ser un tumor recurrente, ¿no? Entonces, su tratamiento va a depender de las etapas en las que se encuentra la enfermedad, de la edad del paciente y de su salud en general. Claro, estamos hablando de personas mayores. Imagínense un paciente de 88 años, 90 años, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga, bueno, pues ahí se busca solamente tratamiento paliativo. Pero hay personas de 80 años, de 78 años, 70 años, que llegan chalengas, vienen, son medio atléticos y no tienen ningún problema. En eso, pues, tenés que extremar, pues, ¿no? Va a depender del estado general del paciente, ¿no? Entonces, cuando es un cáncer de la vía biliar extrahepático localizado, el tratamiento va a ser la extirpación del cáncer, del tumor, y seguida se puede complementar con radioterapia o quimioterapia. Y entonces lo más probable es que estos pacientes, estas personas van a acabar siendo curados con este procedimiento, ¿no? Que estamos hablando de ese 10%. Porque esto es lo más importante. Cuando ya el paciente es incurable, pucha, lo único que queda es hacer tratamiento paliativo o sintomático, y eso es dramático para cualquiera. Aquí vean ustedes, se ha hecho esto es lo que es el hepático derecho, el hepático izquierdo, es casi la imagen de la que le mostramos hace rato, y aquí se está viendo, evidentemente había un tumor, ya se lo sacó el resto del colédoco, y aquí lo que se ha hecho es una anastomosis del colédoco con un intestino, ¿no? Entonces, esto es una imagen laparoscópica, pero aquí ya se ha hecho la anastomosis, ¿no? El tratamiento paliativo consiste, vean ustedes aquí ya el tumor ha llegado a obstruir prácticamente hasta la parte externa. Entonces este pobre paciente está tremendamente histérico. ¿Qué se le está haciendo? Se le hace la RSP con una guía, y gracias a esa guía se coloca esto que está viendo acá, que es un tubo, un stent. El stent viene a ser, hay varios tipos, ¿no? Este es un tubular, otros vienen a ser de mallas, o sea, tipo malla, que se los mete plegados y adentro se los abre. Pero miren lo que estamos queriendo ver. Esto que está saliendo aquí es como si fuera miel espesa. ¿Esto qué es? Bilis con pus. O sea, este pobre paciente ha estado con fiebre, ictericia, dolor. Entonces, ¿qué le estamos provocando? ¿Qué le estamos haciendo con esto? Va a drenar esa bilis, va a desteñir un poco, ya no tiene, no va a tener tanta ictericia, va a bajar la fiebre. Entonces, le estamos haciendo tratamiento sintomático solamente, ¿no? Aquí está la otra, no pensé que la tenía, digamos, esto es lo que le decía, este es un tipo de drenaje stent rígido, ¿no? De tubular. Aquí estamos viendo otro tipo de stent, en este caso es como una malla que se la mete plegada, y como están viendo acá, ya se la desplegó, y al desplegarse lo que están viendo, miren, aquí no salía nada de bilis, aquí ya se ve que viene como si fuera petróleo oscuro, y aquí vean ustedes ya está drenando prácticamente la bilis densa, oscura. Claro, esto al principio está así, pero ya después, una vez que empieza a salir, va a ir mejorando, porque estaba estásico, ¿no? O sea, no estaba saliendo la bilis. Aquí están viendo ya ustedes, miren, bilis ya en el intestino. Entonces este paciente ya dejó de salir esa bilis sucia, densa por acá, y entonces ya empieza a salir bilis normal, ¿no? Entonces, ¿esto lo está curando? No lo está curando al paciente. Está haciéndole una vida más llevadera, una vida más, digamos, dándole confort en su última etapa, ¿no? Aquí están viendo el procedimiento con el stent. Miren, aquí entonces lo que se está haciendo es colocar, mediante esto, se ha colocado este stent. Aquí miren cómo, o sea, aquí estaba el tumor, porque vean ustedes, el stent está más grueso incluso que la vía biliar, y entonces aquí estaba parte del tumor, miren, ahí se ha colocado el stent, y está lo que está drenando la bilis, ¿no? Este es el tubular, ¿no? La imagen que queda del tubular, y esta es la imagen que queda con el mismo stent, pero malla, ¿no? O sea, que es plegable, ¿no? Lo que decíamos. Ambos se pueden estenosar nuevamente, porque el tumor normalmente es más fuerte que todo esto y lo va cerrando. Por eso es que los pacientes no es tratamiento curativo, sino solamente paliativo. Ambos igualitos se pueden estenosar, ¿no? Pero en cirugía, si ese tratamiento de stent no da resultado, vean ustedes, estamos haciendo lo mismo. Si el tumor estuviera acá, si se lo puede resecar, como no vamos a poder anatomizar, no lo vamos a poder unir, lo que se hace, se cierra este extremo distal, o sea, se hace un nudo, y el extremo proximal, que es el que está bajando con la bilis, pues vamos a tener que llevarle intestino. En este caso, se mide más o menos 60-80 centímetros de
ángulo de Treitz, ¿no? 60, 70, 80 centímetros del ángulo de Treitz, y se hace una anastomosis de colédoco a yeyuno, ¿no? Colédoco, yeyuno, anastomosis, ¿no? Y entonces aquí se va a hacer la anastomosis, ¿ven? Aquí está más claro, ¿no? Lo que se hace la anastomosis puede ser término lateral, a veces se hace término terminal, eso ya es cuestión de técnica. Pero en concreto lo que se está viendo es, aquí están viendo ustedes ya finalizando, el, el segmento que quedó del colédoco se lo está anastomosando al intestino delgado, ¿no? Entonces en eso consiste. Ahí están viendo. Esta es más compleja todavía porque esta es en Y de Rux, se llama, porque esto es como si fuera una Y, ¿no? O sea, aquí una pata, aquí está la otra pata y aquí estaría el cabo, ¿no? Entonces esto es igual anastomosis en Y de Rux, pero ambos son procedimientos cuando se ha resecado el tumor del colédoco, cuando ha sido posible, ¿no? Cuando ha sido posible. Aquí está finalizada, vean ustedes, una colédoco yeyuno anastomosis retrocolónica, ¿no? O sea, retrocolónica porque se está pasando por detrás del colon. También se la puede hacer precolónica, eso depende de técnica, no voy a discutir eso porque indistinto, eso es cuestión de cómo se sienta cómodo el cirujano, nada más. Pero el objetivo está en hacer esto. Aquí el colédoco normalmente debería venir al duodeno, ¿no? Entonces toda esta parte era un tumor. Esto no estaba acá, nosotros hemos llevado, ¿no? Se ha cerrado el extremo distal y para que la bilis drene es que se le ha llevado este yeyuno. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, cuando se hace este procedimiento con el stent, estaríamos hablando de aproximadamente cuánto tiempo que el paciente podría estar con este stent. ¿Habría que cambiarlo de nuevo o eso sería, depende de la evolución del paciente o alguna complicación que presente? Si el problema fue estenosis, si el problema es benigno y es una estenosis, normalmente a veces al año tenés que cambiarlo, pero estamos hablando de que es una patología benigna, ¿no es verdad? O sea, que no fue cáncer. Pero cuando son tumores, como los que hemos hablado ahora de cáncer de vías biliares, el paciente se muere a veces antes de que se vuelva a obstruir el stent. Pero si el paciente tiene la dicha de repente de poder sobrevivir más de 6 meses, seguramente se va a estenosar. Y lo que hay que hacer es sacar ese stent nuevamente y colocar otro stent, ¿no? O sea, porque el stent, como dice su nombre, es un tubo que está permitiendo la permeabilización. Pero ya les he dicho, el tumor sigue comprimiendo y lo va apretando y lo va cerrando nuevamente, ¿no? Está muy bien tu pregunta porque fuera, digamos, para largo tiempo, si fuera, por decir, por una fístula, si fuera por una estenosis, ahí no habría problema. Pero aquí estamos hablando de cáncer. Y entonces a veces estos pacientes tienen muy poco, porque no nos olvidemos que hemos dicho que apenas el 10% de estos pacientes se curan o sobreviven, ¿no? Entonces, porque puede ser que ya haya hecho metástasis o alguna otra cosa. Entonces, el pronóstico es muy sombrío, pero a veces el hecho de que alguien te diga va a vivir 2 meses o 3 meses, digamos, mucha, imagínate vos verlo todos los días con fiebre, todos los días rascándose, picándose, haciéndose heridas en la piel, entonces es dramático. Por eso lo que se hace, se coloca como medida, digamos, de calidad de vida, ¿no? O sea, en forma que nos permita sobrellevar de una mejor manera la enfermedad. Pero está muy bien, se estenosan estos cuando hay tumores, lo involucra, digamos, si vale el término, al mismo stent. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes y estudien, por favor, estamos a una semana del examen, así que nosotros, yo particularmente, nunca hemos tenido intención de ver cuánto no saben, lo que queremos es ver cuánto saben. Entonces, relájense, estudien, seguramente se va a poner tipo cuadros clínicos, entonces porque a veces no
uno conoce, ¿no? Yo sé que la mayoría de los estudiantes quieren aprender, pero también hay un grueso de estudiantes que solamente quieren aprobar. Y la idea está que ustedes aprendan. O sea, queremos que ustedes vayan con conocimientos sólidos, porque de aquí 2 años o año y medio, si Dios lo permite, van a estar haciendo internado. Entonces, la idea es que queremos que vayan con conceptos sólidos. Bueno, estudien, por favor. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Doctora, ¿el examen se mantendría a la misma fecha? Sí, sí, nosotros no hemos tenido problemas porque eso es lo que hemos pasado a la coordinación. Yo ya les dije, el coordinador de la materia, yo le pregunté ayer y me dijo él, no, está marcado, solamente de repente puede haber cambios de horario porque el problema es que nosotros pasamos a las 6:15, pero en este momento la universidad está trabajando hasta las 3 de la tarde. Entonces, por ese motivo es que yo creo que vamos a tener que dar en la mañana, ¿no? Doctora, ¿a qué hora Está sería el bien. examen? ¿Perdón? ¿El examen a qué hora sería la hora oficial? Creo que va a ser a las 9 de la mañana, 9 o 10 de la mañana, no estoy muy seguro porque eso es que como tenemos que tomar los recaudos necesarios, no nos olvidemos que somos los 4 grupos, ¿no? Y entonces se está planificando bien de una manera que, por decir, en cada grupo, en cada curso no haya más de 35 alumnos, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver, por decir, el doctor Flores estará en 2 cursos, yo estaré en 2 cursos, así tenemos más de 10 aulas en el nuevo bloque, o sea que no tenemos ningún problema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan buenas noches. Estudien, por favor. Un Buenas abrazo. noches, doctor. Chao, chao.